Muchachos, hablemos sobre el gran problema de la selección Vinotinto ya pensando en el mes de septiembre. Esos dos últimos partidos del proceso eliminatorio que tiene el conjunto de Fernando Batista. Dos finales para saber cuál va a ser el destino de esta selección Vinotinto. Si el repechaje o la no clasificación, ni tan siquiera a esa última oportunidad para ir a la Copa del Mundo. Pero antes de continuar con el video, muchachos, como siempre agradecerle a OneXBet, el patrocinador del canal, patrocinador del video, patrocinador de esta cobertura que tuvimos de la selección Vinotinto en la doble fecha del mes de junio. Y recordarles que con el código promocional REDWINE su primer depósito en OneXBet es duplicado, es decir, que si meten 5 reciben 10, si meten 10 reciben 20 y si meten 50 reciben 100. Así que muchísimas gracias a OneXBet por patrocinar el canal en esta cobertura de las eliminatorias sudamericanas, ya lo saben, código promocional REDWINE, toda la información en el comentario fijado y en la descripción de este video. Arrancamos. Muchachos, venimos de dos partidos en el mes de junio que dieron mucho de qué hablar, sobre todo desde la perspectiva, desde el punto de vista del cómo juega esta selección. De si juega bien, de si juega mal, qué le ocurre, cuál es la identidad de juego de la selección nacional. Tras 3 años de proyecto, esta selección debería jugar mucho mejor de lo que juega. Y eso me parecen críticas y me parecen análisis totalmente válidos que hay que hacer y que de hecho ya hicimos en su momento post partido contra la selección de Uruguay y esa presentación nefasta del conjunto de Bocha Batista. Pero más allá del tema del juego, muchachos, yo siento que hay un problema todavía mayor de cara a septiembre, más allá de la identidad de juego del equipo, más allá inclusive del estilo de juego, del cómo juega, de si jugamos bien, bonito, mal, feo. Más allá de todo eso, creo que hay un problema mucho mayor y vamos a hablar sobre eso, porque al final, muchachos, hay que entender una cosa: en todos los procesos de la selección Vinotinto, por lo menos en los últimos, el de la historia reciente, el juego de la selección Vinotinto ha sido un problema. O sea, le pasó a Richard Páez en su momento, ya para el final de su ciclo, el comienzo del proceso eliminatorio a Sudáfrica 2010, cuando los resultados empezaron a ser renuentes, cuando ciertas decisiones se empezaron a criticar desde la prensa, vimos a una selección Vinotinto que el juego empezaba a caer. Lo mismo para la era de César Farías en el premundial a Brasil 2014, una selección Vinotinto que cuando llegó el momento cumbre, cuando los resultados empezaron a no dar, la selección Vinotinto empezó a caer también en su juego. Y qué hablar del proceso de Rafael Dudamel, ¿no? Ese último año de Rafael Dudamel, ese 2019, fue un año de muchísimas críticas para Rafa, tanto a nivel de juego, a nivel del juego de la selección, como a nivel de decisiones que él tomaba, como el de, por ejemplo, dejar constantemente a Jefferson Soteldo en el banquillo, ¿no? Me acuerdo claramente de las numerosas críticas que recibía Rafael Dudamel. ¿Por qué comparo el proceso de Bocha Batista con estos procesos anteriores? Pues porque el mismo Bocha Batista se pasa comparándose constantemente con otros procesos. En la última rueda de prensa post partido de la selección de Uruguay, en cada pregunta que le hacían, remarcaba que la selección Vinotinto a día de hoy está viva, que todavía tenemos chances de jugar el repechaje y que en procesos anteriores a estas alturas ya estábamos eliminados. Entonces, evidentemente creo que es válida la comparación. ¿Qué pasa, muchachos? Que a pesar de que el juego de la selección muchas veces a lo largo de la historia no ha acompañado, yo sí creo que había algo en el proceso de Farías, en el proceso de Páez y en el proceso de Rafael Dudamel que Bocha Batista no tiene. Y es algo que no tiene que ver con el juego, es algo que no tiene que ver con esquemas y es algo que no tiene que ver con decisiones de colocar a tal o cual jugador. Y es la parte discursiva. Yo creo que el mayor problema que tiene esta selección Vinotinto de cara a septiembre es la parte discursiva del entrenador. ¿Por qué lo digo, muchachos? Porque cuando a Richard Páez no le acompañaba el juego del equipo, Richard Páez salía a conferencia de prensa y daba cátedra de fútbol a los periodistas. Era una persona, o es Richard Páez, todavía vivo, Dios lo tenga en su santa gloria, es una persona muy elocuente a la hora de hablar y que la verdad enamora desde el punto de vista del discurso. Mismo César Farías, a nivel de filosofía, a nivel de, más allá de que podías criticarle ciertas cosas a nivel de juego a la selección de Farías, tú sabías que él iba a salir a conferencia de prensa y te iba a dar cátedra y te iba a inspirar algo. Farías, eran técnicos que inspiraban cosas cuando los escuchabas hablar, mismo Rafael Dudamel.
Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia de estos últimos procesos al proceso de Bocha Batista. Tú escuchas hablar a Bocha Batista en conferencia de prensa y la verdad es que no sé si solo me pasa a mí, pero a mí lo que me da es arrechera, bro. A mí lo que me da es arrechera. Bocha Batista no inspira, Bocha Batista no convence. Una cosa es no convencer desde el estilo de juego y otra cosa es no convencer desde el discurso. Y si Bocha Batista no convence a la prensa y no convence a la afición tras 3 años desde el punto de vista discursivo, mi mayor preocupación de cara a septiembre es si realmente los jugadores van a estar convencidos a la hora de salir al terreno de juego. Porque es muy importante eso, muchachos. O sea, tanto Farías como Richard Páez en su momento con una plantilla muy pero muy inferior a la que tiene a día de hoy. Bocha Batista sacaban petróleo, sacaban lo mejor de sus futbolistas, les imprimían sangre, les imprimían garra, hacían que saliesen a darlo el todo por el todo. Y yo sé lo que muchos me van a decir. Eso tiene que ver más con los jugadores. Los jugadores deberían entregarlo todo, pase lo que pase. Y sí es verdad. Pero evidentemente, una parte fundamental de ser entrenador, y creo que es algo que Páez y Farías, sobre todo, entendían muy bien, era esa parte discursiva. Ganarse no solamente a la prensa, no solamente al aficionado, sino ganarse al jugador desde el punto de vista discursivo. Vamos a repasar, si quieren, algunas palabras de Bocha Batista en rueda de prensa para que vean un poquito de a lo que me refiero. Está extracto de la conferencia de prensa capturado por los panas del mundo es un balón. Desempeño de la selección. Gracias. Siempre me gustaría estar mejor, siempre me gustaría mejorar cosas, lo intentamos, pero bueno, tenemos la posibilidad de estar en zona de repechaje, tenemos la posibilidad de jugar las últimas 2 fechas. Quizás a algunos les molesta, pero en las últimas 2 eliminatorias a esta fecha estábamos eliminados. Hoy tenemos la posibilidad de jugar por el repechaje, estamos en zona de repechaje, tenemos que definir de local la última fecha, así que desde ese lado estoy muy optimista, con muchas ganas. Sí, hay que mejorar siempre, cuando se pierde hay que mejorar, pero no hay que olvidarse, hay que mirar un poquito a veces para atrás, hay que mirar las últimas 2 eliminatorias donde estaba Venezuela, hay que acordarse, porque a veces se olvidan fácil, y hoy estamos a 2 partidos de poder ir al repechaje, donde Venezuela nunca estuvo en un repechaje, así que para muchos está bueno a veces tener memoria y mirar un poquito también para atrás. Palabras del Bocha Batista luego de la nefasta presentación de la selección Vinotinto en Montevideo. Y si les soy honesto, muchachos, a ver, fue el extracto, digamos, que se hizo un poquito más viral en redes sociales. Pero a lo largo de toda la rueda de prensa básicamente dice lo mismo. Sí, hay que mejorar, evidentemente. Análisis muy superficiales. No habla en ningún momento sobre la actitud, el plano actitudinal del equipo. Lo que hace más bien a lo largo de toda la conferencia de prensa un poco es excusarse y compararse con procesos anteriores, cuando evidentemente todos sabemos, no somos idiotas, que el formato ha cambiado y que con el formato anterior Venezuela a día de hoy no tendría chances de absolutamente nada. A nivel discursivo, muchachos, me decepcionó, sinceramente, me decepcionó, por supuesto, el juego, me decepcionó el partido que se hizo en Montevideo, pero creo que lo que más me termina decepcionando es la rueda de prensa, la conferencia de prensa, porque no me parece una conferencia de prensa digna a un equipo que tiene que salir a dejarse el todo por el todo para la última doble fecha de este proceso eliminatorio. Estoy seguro que si Farías hubiese tenido que dar esa conferencia de prensa, creo que hubiese sido una conferencia muy diferente, una conferencia inspiradora, una conferencia donde hubiese dejado claro que había que jugarse el todo por el todo, que había que hacerlo por amor a la camiseta, por amor al país. Creo que ese tipo de cosas a nivel un poquito más emocional, un poquito más de discurso, un poquito más grandilocuente, creo que hubiese sido mucho mejor para mantener motivados a los jugadores que a día de hoy, muchachos, estoy seguro que están teniendo problemas de confianza. Después del partido de Yangel Herrera, por ejemplo, yo creo que Yangel Herrera debió haber salido bastante tocado a nivel de confianza del centenario de Montevideo. Mismo caso para Cristian Cáceres, por ejemplo. Mismo caso para el de David Martínez. Pero en ningún caso el discurso de Bocha Batista me parece inspirador. En ningún caso el discurso de Batista me parece... O sea, a mí personalmente no me dice absolutamente nada. De hecho,
escuchar a Batista en conferencia de prensa muchas veces hace más bien que me hierva la sangre. Parece que estás hablando con el típico pana charlero que en la universidad no entregaba un trabajo a tiempo y que siempre tenía una excusa nueva para no haberle entregado al profesor el trabajo, ¿no? Entonces sí, un poco genera molestia. Y bueno, ojo, me viene sucediendo a lo largo de todo el ciclo Batista. A lo largo de todo el ciclo Batista ha sido muy crítico desde la parte del discurso, pero yo siento que en estas instancias finales, cuando el juego no te está acompañando, cuando el equipo no tiene realmente una identidad, lo mínimo que esperarías de este proceso es que consigas sacarle al equipo, a los jugadores, un poquito de garra, un poquito de entrega, un poquito de motivación extra, que evidentemente no la tuvieron en el centenario de Montevideo. Este es un cuerpo técnico que a nivel discursivo dice y desdice. David Martínez no estaba preparado en marzo, pero a día de hoy sí está preparado para ser titular. Jesús Bueno estaba preparado para ser titular en marzo, pero a día de hoy no va ni convocado. Es un cuerpo técnico que a nivel de discurso no es coherente, queda a la vista que no es coherente, a la vista de todos, y por supuesto queda a la vista también de los jugadores, que los jugadores no son tontos, muchachos, los jugadores también ven lo que pasa y saben lo que pasa. Me preocupa evidentemente el juego de la selección, me preocupa que es una selección que a día de hoy no tiene identidad, pero más me preocupa que vamos a llegar a esas instancias finales con un vocero como Bocha Batista al mando de este proceso, con un discurso que a mí no me dice nada y que muy probablemente a los jugadores tampoco les diga nada. Entonces yo creo que la parte actitudinal y la parte de motivación va a quedar enteramente de parte de cada uno de los nombres propios de esta selección vinotinto, porque tristemente el líder del proyecto a nivel discursivo ha quedado mucho a deber, tanto en el campo como fuera de él. Pero déjame saber qué opinas al respecto, muchachos. Me gustaría conocer tu opinión sobre esto. Yo personalmente tenía pensado subir este video la semana pasada, pero bueno, tuve un cuadro gripal por allí. No sé realmente si por un virus o me dio después de ver ese primer tiempo contra la selección uruguaya. Pero bueno, muchachos, estamos de vuelta al canal. Vamos a empezar con los videos de Mercado Benex, mercado de fichajes. Nada más que decir, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Un video hecho por el zurdo para Red Wine. Un saludo y hasta la próxima, mi pana.